hoy vamos a dar cierre a lo que es el estudio de las fiestas de otoño. Espero que usted esté aquí, espero que su corazón esté aquí, espero que usted esté dispuesto a recibir del Señor, a aprender de su palabra, que tenga Simchat Torah, la alegría de la palabra en su corazón, y que todo su ser esté dispuesto para Dios, que Dios va a hacer. Aleluya. Bueno, vamos a iniciar Bueno, hermano, como usted sabe, hemos estado estudiando las 3 fiestas de otoño, las 3 fiestas que se dan entre los meses de generalmente septiembre y octubre en el calendario bíblico, la que se dan el día primero, Yom Teruah, la que se dan el día 10, Yom Kippur, día de la expiación, y la que comenzamos ahora el martes, del día 15 al día 22, calendario bíblico, calendario romano del 21 de septiembre al 28 de septiembre, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de Sukkot. Y en el día de hoy nos vamos a enfocar a responder una pregunta que prometimos que íbamos a responder desde que iniciamos este estudio. La pregunta es: ¿por qué la iglesia debe guardar las santas convocaciones? Es decir, ¿cuál es el conflicto y por qué nosotros tendríamos que guardar las santas convocaciones? Y vamos a arrancar este avión. Y la primera razón, hermanos, ya la hemos venido repitiendo a lo largo de las capacitaciones, es que las fiestas son establecidas por Dios para todos los que creen en Él. Eso es un hecho bíblico, teológico, que no tiene discusión. Quien las establece es Dios, y Dios las establece para todos los que se consideran sus hijos, su pueblo, para todos los que forman parte del reino. No existe tal cosa como unas normas para unos que forman parte del reino y otra norma para otros que forman parte del reino. Es la misma normatividad, hermano, para todos aquellos que son su pueblo. Entonces, para iniciar, vamos a leer en Levíticos 23, verso 2 en la Nueva Versión Internacional, y vamos a leer en Números 9:14 en la traducción del lenguaje actual. Bendiciones a todos los hermanos. Dice así la palabra de Dios. Estas son las fiestas que yo he establecido y a las que ustedes han de convocar como fiestas solemnes en mi honor. Yo, el Señor, las establecí. Si entre ustedes viven extranjeros, también ellos celebrarán la fiesta de la Pascua tal y como a ustedes se les ha ordenado. La misma ley vale para todos. Ok, observe lo que está escrito. Y me gusta una versión internacional y otras versiones más recientes porque traducen quizás con un poco más de precisión, de honestidad, lo que está en el texto hebreo. Dice: estas son las fiestas que yo he establecido. Ok, y confirma, esto es algo pero que en lo que Dios hace supremamente énfasis cuando se trata de las fiestas. Al final del verso 2 de Levítico 23 dice: yo, el Señor, las establecí. Vuelve y hace énfasis y confirma. Ahora en Números 9:14, que está hablando de la primera de las santas convocaciones de Pesach, de la Pascua, dice: si entre ustedes viven extranjeros, también ellos celebrarán la fiesta de la Pascua, tal y como a ustedes se les ha ordenado. La misma ley vale para todos. Es decir, Dios no tiene contradicción. Y quien diga lo contrario, hermano, claramente se opone, claramente tiene una intención religiosa, claramente tiene una intención teológica, pero el texto es claro. Y la intención de Dios detrás del texto también es claro, que todos la celebren. O sea, independientemente del análisis lingüístico que se haga, el texto tiene una intención, y la intención de Dios es que los extranjeros también celebren la Pascua, y que sea una misma norma para todos, independientemente de cómo se traduzca el pasaje o de la versión que usted use. Esa es la intención que está allí en el texto. Vamos a continuar leyendo. Números 15:15, en la versión de la palabra de Dios. En la asamblea habrá una sola ley para ustedes y para los extranjeros.
Este es un decreto válido para siempre, a lo largo de las generaciones. El extranjero hará lo mismo que ustedes delante del Señor. El extranjero hará lo mismo que ustedes delante del Señor. Y esto, bueno, yo no quise extenderme, pero ahí hay otras citas. Lo mismo se repite en Éxodo 12:49, lo mismo se repite en Levíticos 24:22, lo mismo se repite en Deuteronomio 6:11 y 14, que una misma norma es para todos, tanto para aquel que es israelita, ADN de Jacob, como para el extranjero, para aquel que no es del linaje físico de Jacob, pero que también es descendencia de Abraham, porque acuérdese usted que aquel que es de la fe, como dice el apóstol Pablo, es simiente, es descendencia de Abraham. Y no se le olvide que cuando Dios le habló a Abraham de su descendencia, le dijo: mira la arena que está debajo de tus pies. Es decir, mira la arena y mira las estrellas. Y lo que Dios le está queriendo decir es que la descendencia de él, una sería terrenal y otra sería celestial, otra sería por la fe. Abraham tendría una doble descendencia, una que vendría por su linaje vía Jacob y otra que vendría por la fe vía nuestro Mesías. Aleluya. Y así es. Y todo el que es de Dios, hermano, sea por la fe o sea por el ADN, por un pacto con Abraham físicamente, hermano, debe guardar los tiempos del Señor. Vamos a entrar aquí. Voy a quitar el pasaje un poco de pantalla. Ahora, yo quiero que usted piense en esto, es decir, lo que está pasando en estos pasajes que hablan de las santas convocaciones. Es decir, Dios va a dar instrucciones acerca de las fiestas. Tiene aquellos que creen en Él, aquellos que conocen su nombre, y tiene una persona que es quien entrega y escribe la intención del corazón de Dios, la instrucción de Dios, que es Moisés. Ok. Y Dios habla con Moisés y lo primero que le dice a Moisés es: dile a Israel que estas son mis fiestas. Y constantemente se lo está recordando. Dile a ellos que estas son mis fiestas, que yo las establecí y que son en mi honor. Cortando Dios allí todo error que posteriormente se ha caído en él. Es decir, Dios está diciendo: estas fiestas no están conectadas a un sentimiento patriótico, no están conectados a una ideología religiosa, no están conectados a alabar eventos heroicos de algún personaje. Son mías en mi honor, yo las establecí, son los tiempos que yo señalé para tener unos encuentros con ustedes con propósitos preestablecidos. ¿Ok? Y está diciendo que la familia y toda la gente que está a cargo con ellos, el pueblo de Dios debe tener la tarea de instruirlos, de unirlos a las santas convocaciones. Por eso está dicho: y te alegrarás y celebrarás, tú, tus hijos, tus hijas, tu esposa, los siervos que tienes a tu cargo, los extranjeros que habiten en medio de ti y que se hayan unido al pueblo, celebrarán y celebrarán con las mismas normas. No son personas que celebran en otra categoría o en desventaja o en otro nivel espiritual. Una misma norma para todos. Y eso se dice también constantemente. Espero que usted haya seguido los textos. Se está diciendo que es una misma instrucción para todos, tanto para el natural como para el extranjero. No hay diferencia. Ahora voy a volver aquí una vez más al texto. La palabra extranjero que se usa en todos estos pasajes proviene de una palabra hebrea que es ger o ger, más bien. Y lo que traduce es todo aquel que no es israelita, pero que se ha unido al pueblo. No solo que no es israelita, sino que se ha unido al pueblo por la fe. Es decir, que de alguna u otra manera tiene un vínculo con la fe del pueblo de Israel, con el estilo de vida del pueblo de Dios. Nosotros tenemos una lucha un poquito con las traducciones, porque las traducciones traducen gentil muchas veces, otras veces traducen extranjeros, pero la Biblia en su texto hebreo original realmente sí dice que hay como 5 tipos de gentiles o 5 tipos
de extranjeros, y están desde aquellos que son paganos hasta aquellos que, aunque no son israelitas, obviamente, porque son extranjeros, pero que están unidos a la fe en el Señor. Es decir, que su confianza está puesta en el Dios de Jacob. Aleluya. Entonces, lo que se nos está diciendo con esto, hermano, es que el Señor es el Señor de las fiestas y todos los creyentes están invitados a la celebración. Y esto destruye el argumento de que como la ley fue confiada a Israel, eso lo dice el apóstol Pablo, ¿qué ventaja tiene el judío sobre el gentil? Bueno, a ellos fue confiada la palabra de Dios, pero eso no significa que la palabra sea de ellos. ¿Ok? A ellos les fue confiada. ¿Ok? Entonces se ha creado la idea de que ellos son los únicos invitados a obedecer las instrucciones de Dios y a celebrar las fiestas. Entonces nosotros vamos. Ahora yo quiero que usted piense en algo que es bien importante, porque yo sé que estoy luchando aquí contra años de enseñanza en algunas personas, contra años de teología que algunas personas han recibido, pero por eso he tratado básicamente de que la misma Escritura hable y de buscar textos en versiones bien claras. Vamos a Apocalipsis. Mira lo que dice el libro de Apocalipsis. Estamos hablando de lo que será la venida del Señor Jesús y cómo Él establece la fe del pueblo de Dios. Y vamos a leer Apocalipsis 14:12 en la nueva versión internacional. En esto consiste la perseverancia de los santos, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles a Jesús. Observe que dice, en esto consiste la perseverancia de los santos. ¿En qué consiste? Dice, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles a Jesús. Fíjese que la perseverancia en la vida de fe no es solo creer en Cristo, sino que tiene que ver con obedecer lo que Dios ha establecido. Eso es lo que nos hace perseverantes, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles a Jesús. En esto consiste la perseverancia de los hijos de Dios, de los que son apartados, de los que son santos. Ok. Y bueno, vamos a aprovechar, ahí mismo respondemos damos nuestro segundo argumento. ¿Por qué la iglesia debe guardar las santas convocaciones? Bueno, porque son símbolos y ejemplos proféticos. Vamos a leer Colosenses 2, del 16 al 17, en la versión del Nuevo Testamento, en la versión libre. Así que no permitan que nadie los critique por lo que comen o beben, ni por las festividades religiosas que elijan observar. Estas son apenas una sombra de lo que vendrá, pues la realidad física es Cristo. Aleluya. Ok, dice, estas son apenas una sombra de lo que vendrá. Y observe que el apóstol Pablo no está diciendo que es algo que se cumplió, que ese es otro argumento también. No, ya todo se cumplió en Cristo. Eso no es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Está diciendo que hay algo por venir y que cuando nosotros ensayamos la fiesta estamos practicando para algo que viene, para algo. Lo que hacemos es una sombra de un evento por venir. Son proféticas. Eso es un hecho cuando leemos las Escrituras. Ahora, las fiestas nos muestran cómo Dios ha organizado el orden de eventos en su plan de redención. El apóstol Pablo escribe a los creyentes en Colosas diciendo claramente que hay eventos por venir y que esos eventos están organizados dentro de las fiestas. Mucho después de que el Señor Jesús murió y resucitó, mucho después de que el Señor Jesús dijo consumado es, el apóstol Pablo está diciendo son sombras de eventos por venir. Son anuncios, son símbolos de una realidad futura que tiene la esencia en Cristo, que tiene su centro en Cristo. ¿Ok? Y eso lo observamos claramente en las formas que están dispuestas. Usted ha venido estudiando con nosotros las santas convocaciones, hemos ido haciendo las respectivas aclaraciones y las hemos puesto en su respectivo orden. Este es el orden en que están dispuestas y de hecho ese orden es tan importante que cuando Dios las estableció, Dios dijo que donde comienza la primera fiesta, ese sería el primero de los meses. O sea, todo el tiempo que rige las Escrituras
y que rige al pueblo de Dios como tal y que rige la profecía. Está determinado por la fiesta. Cuando Dios organizó la fiesta, cuando organizó Pascua, dijo: este será para ustedes el primero de los meses. A partir de aquí contarán. Nosotros tenemos que tomar en serio cómo Dios organiza los tiempos para poder entender la profecía, cómo Dios ha planeado las cosas para su pueblo, para la iglesia. Entonces, la primera es la Pascua o Pesach, la segunda es panes sin levadura, Hag HaMatzah, la tercera es primicias, la cuarta es Pentecostés. Estas hablan de la primera venida del Señor y que hay parte por cumplir. Ok. Las otras tres fiestas, Yom Teruah, Yom Kippur, Sukkot, se conocen como fiestas de otoño, apuntan a la segunda venida del Señor. El día de las trompetas será el día en que será coronado. El día del perdón será el juicio de las naciones. Y Sukkot es el milenio, el reinado milenial del Señor Jesús. Ok. Ahora, el pasaje que nosotros leímos del apóstol Pablo en Colosenses, aquí hay una lucha y hay una contrariedad, porque él advierte también de que hay personas que estaban haciendo un uso incorrecto de las fiestas. Sí, personas que estaban mezclando, por así decirlo, las santas convocaciones con creencias populares. Algo que se da con frecuencia en los religiosos, que con el afán de encajar en la cultura y de ganar popularidad, entonces se mezcla lo que Dios instruye con la cultura y tenemos entonces una mezcolanza. Eso estaba pasando con las santas convocaciones. Había gente que estaba mezclando ya las santas convocaciones con culto a ángeles, que estaban atribuyendo a las santas convocaciones un poder como de salvación, algo que hemos nosotros explicado aquí. Las fiestas no son ni determinan la salvación de una persona, eso lo tenemos claro. La salvación es a través de la fe en nuestro Mesías, de nuestro arrepentimiento, de nuestra reconciliación con Dios a través de Cristo, de un nuevo nacimiento a través del Señor Jesús y por el Espíritu de Dios. Eso nosotros lo tenemos claro. Pero había gente mezclando esto, había gente también mezclando esto un poquito como con todo lo que eran lunas nuevas, un poquito de astrología, y ya se hacía culto a los ángeles y se estaban dirigiendo los tiempos basados más en astros que en la misma palabra del Señor. Y es eso, por eso el apóstol Pablo dice que nadie critique si ustedes no participan de esa forma. Ok, porque había gente que estaba criticando a los creyentes que entendían que las fiestas apuntan a nuestro Mesías y solo a nuestro Mesías. Aleluya, que eso son realidad de la obra de redención de nuestro Dios a través de nuestro Mesías. Ahora, yo quiero hacer un paréntesis antes de continuar. Yo entiendo y comprendo que para algunas personas, es extraño el tema de las fiestas y quizás no hemos tenido tiempo en la capacitación de ahondar mucho en esto, pero sí hay un poder espiritual detrás de esto. Es decir, Dios no nos manda ni crea estos mandamientos para ocuparnos por ocuparnos, ni para que hagamos cosas por hacerlas. Sí hay un compromiso de Dios y sí hay bendiciones en practicar las fiestas. Y quizás la fiesta es la forma más clara como se nos indica a nosotros la manera en que baja la bendición a esta tierra. Yo voy a darle un ejemplo porque no tengo tiempo hoy de explicarlo todo, pero para que usted de pronto comprenda la importancia, porque hay gente que dice, bueno, da lo mismo celebrarla que no celebrarla, no determina la salvación, ¿para qué lo hacemos? No da lo mismo, hermano. Le voy a explicar por qué. O sea, normalmente cuando hablamos de bendición, la Escritura te establece mecanismos en los cuales tú y yo tenemos que iniciar el acto de bendecir para que la bendición descienda. Por ejemplo, tú debes bendecir al Dios eterno por los alimentos y entonces la bendición viene. Se te ordena bendecir los hijos. En los tiempos de adoración a los ministros se nos ordena bendecir al pueblo. Esos son mecanismos y tenemos tantas órdenes de bendecir. Ya. Pero fíjese usted que en los días de fiesta no hay ordenamiento de bendecir porque la bendición es directa. Y yo percibo que mucha gente no comprende esto y que toma como figurado el hecho de que Dios dice, estos son mis tiempos y yo voy a estar ahí.
En realidad es una puerta directa que se abre con el Dios eterno y la bendición baja de forma directa. Nosotros no necesitamos ese día, por así decirlo, ir a instancias, sino que el trono de la gracia a través de Cristo está abierto, obviamente, pero la bendición baja no a través de mecanismos, sino que es plena. Por eso nosotros decimos, las luces que descienden de los altos bajan, hermanos, y hacen un movimiento especial en los días de santas convocaciones. Aquellos que entienden esto lo aprovechan. Así que quiero hacer este paréntesis antes de continuar, porque creo que el aspecto valorativo a veces no se desarrolla porque se desconocen estas cosas y se puede ver de una manera ritual, pero no es de manera ritual. Sí hay implicaciones espirituales en lo que hacemos, si se hace con fe, obviamente, porque sin fe es imposible agradar al Señor. Bueno, vamos a continuar. ¿Por qué la iglesia debe guardar las santas convocaciones? Bueno, no solo son símbolos proféticos, sino que tenemos el ejemplo del Señor Jesús. Es decir, el Señor Jesús, la cabeza de la iglesia, las practicó. Y bueno, cualquiera puede decir, bueno, pero él las practicó porque él nació en un contexto judío y eso, pero aún así, él instruyó hombres para que la practicaran. Y entonces, ¿para qué lo haría? Para dar mal ejemplo. Es decir, su legado sería un mal ejemplo. Es un poco intrépido pensar de esa manera. Si lo hizo es porque está instruyendo, porque está formando a aquellos que van a continuar su legado. Y claramente tuvo la intención de instruirlos en eso. Vamos a leer Lucas 2 del 41 al 42. ¿Qué dice? Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Ok, observe, esta es la única referencia que tenemos de la niñez del Señor Jesús después de su nacimiento. En todos los evangelios, la única vez que se nos habla de la niñez del Señor Jesús, que ya tenía 12 años en este pasaje. Es decir, los evangelios interrumpen el salto del nacimiento a su ministerio por un solo evento. ¿Y cuál es el único evento? Para decir que él subía con sus padres a celebrar Pascua y que sus padres lo hacían todos los años. Vamos otra vez al texto. Observe que dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén en las fiestas de la Pascua y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Y usted se dará cuenta que el Señor Jesús allí discutía con los doctores de la ley, hablaba la palabra de Dios, la gente se sorprendía de su sabiduría. En ningún momento él hizo resistencia a celebrar Pesaj, por el contrario, fue obediente. En ningún momento se resistió a la costumbre de sus padres o mostró algún sentimiento encontrado con relación a las santas convocaciones. Es la única referencia que aparece en los evangelios a su niñez y aparece para mostrarnos que estaba celebrando Pesaj. Ese es un dato importante, hermano. No creo que el Espíritu Santo haya guiado a los escritores de los evangelios a registrar esto por casualidad y que se registre el contexto en el cual se da, que es la celebración de Pesaj. Ok. Vamos a continuar leyendo. Lucas 22, del 7 al 8 y Mateo 26, 17. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Y el Señor Jesús envió a Pedro y a Juan, o sea, está instruyendo a sus discípulos y ordenándoles él mismo. No es que a él lo atropelló el asunto o lo cogieron de sorpresa o lo convidaron, no, él lo está instruyendo. Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id preparando la Pascua para que la comamos. Ok, y vamos a Mateo 26, 17, donde dice, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Entonces, nosotros podemos ver claramente que dentro del entrenamiento, por así decirlo, teológico, espiritual, que el Señor Jesús daba a sus discípulos, que estaba implícita la obediencia a la instrucción de las santas convocaciones. Eso no era un tema ajeno
ni era un tema superficial. Si hubiera sido así, pues la Escritura no lo hubiera registrado, y si él estuviera en contra de esto, pues mucho menos. Se hubiera registrado este suceso como un suceso importante y conectado con la labor del Mesías. No vemos de parte del Señor Jesús ninguna resistencia, ningún rechazo, ninguna indiferencia, ningún comentario contrario, restrictivo o negativo en torno a celebrar las santas convocaciones. Mire, el Señor Jesús, yo quiero que usted piense esto, el Señor Jesús, que tanto se opuso a mandamientos legalistas establecidos por hombres, que tanto se opuso a un liderazgo de tipo religioso y ritualista, carente de la esencia espiritual y más preocupado por la apariencia, por la falsa espiritualidad, por la falsa piedad, y que en eso habían descuidado lo que era la voluntad de Dios y lo que era la transformación del ser humano, que el ser humano realmente pudiera conocer a Dios, como él le dijo a los escribas y a los fariseos: es que ustedes se paran en la puerta y ni entran, ni dejan entrar. Y él, cada vez que percibió que había algo que era contrario a la voluntad del Padre y contrario a la palabra, él lo dijo, hermano, sin restricciones, sin limitaciones, por así decirlo. Todos sabemos, porque uno leyendo los evangelios percibe cuánta oposición tuvo él, precisamente por ser claridoso en lo que era establecer la voluntad de Dios y lo que era el sentido de la palabra de Dios, la interpretación que debía tener la palabra de Dios. Ahora, él está en medio de las fiestas y no hace en ningún momento ningún comentario en contra de celebrarlas. Todo lo contrario, lo que vemos es un marcado interés de él y de los discípulos por celebrarla, y la celebraron sin criticar la manera como se hacía en su tiempo, algo también de considerar. ¿Okay? Piensen en eso, porque yo no veo a un Señor Jesús opuesto a la celebración de las santas convocaciones, y yo no veo a unos apóstoles opuestos ni ajenos a la celebración de las santas convocaciones. Pero vamos a continuar leyendo. Vamos a leer en Lucas 22, del 14 al 17, en la Biblia textual, la cuarta versión, y continuamos allí en el capítulo 22, en el verso 19, en la misma traducción de la Biblia textual, en su cuarta edición. Cuando llegó la hora, se reclinó y los apóstoles con él, y les dijo: cuán intensamente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes que yo padezca, porque os digo que no la comeré hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y vamos a leer el verso 19 del capítulo 22 de Lucas. Y tomando un pan, después de dar gracias, lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que está siendo dado por vosotros, haced esto en memoria de mí. Ok, observen la expresión de nuestro Señor Jesús en Lucas 22, en el verso 15. Dice que cuando llegó la hora de ¿qué? La hora de celebrar la Pascua, se reclinó, lo cual era una orden bíblica, y los apóstoles también. Pero es importante la fuerza con que el Señor Jesús lo dice, y les dijo: cuán intensamente he deseado comer esta Pascua con vosotros. Vea la fuerza. Cuán intensamente he deseado comer esta Pascua con vosotros. Pero no solo expresa su deseo en el presente, en lo que está aconteciendo. Esa es la Pascua en la que él precisamente iba ya a ser sacrificado, hermano, en reemplazo de nosotros. Pero no solo eso, sino que destruye también otro argumento común que usa la gente para no celebrar las santas convocaciones. Dice: no la comeré hasta que se cumpla en el reino de Dios. Es decir, aquellos que dicen que ya Pesaj se cumplió porque Cristo murió por nosotros, pues el Señor Jesús no dice eso. Y tengo la impresión de que el Señor Jesús sabe más teología. Él dijo: no la comeré hasta que se cumpla en el reino de Dios. Pesaj todavía no se ha cumplido. Y está diciendo que Mesías la volverá a tomar cuando se establezca el reino del Dios eterno en esta tierra. Aleluya. Ahí estaremos con Él y volveremos a tomar Pesaj. Gloria al Señor. Espero que usted, hermano, entienda esto. ¿Qué excusa daremos si no la celebramos? ¿Qué excusa se dará por no practicarla? No, yo pensé que ya tú lo habías hecho todo. ¿O dejaremos a Mesías celebrando solo en el reino?
la comeré. Pesach, cuando venga en el reino, volveré a tomarla con ustedes. Aleluya, gloria al Señor. Y el verso 19 está la orden. Dice, haced esto en memoria de mí. Ay, hermanos, digamos que a veces hay un celo, que no es que sea malo, pero es un celo más religioso, organizacional, que bíblico. El pasaje es claro, la orden del Señor Jesús no es hacer celebraciones de Semana Santa, de esto, de otro, es celebrar Pesach en memoria de Él. Esa es la orden, absolutamente clara. Si tomen Pesach en mi nombre, he deseado intensamente celebrar esta Pascua con ustedes. Háganlo en memoria de mí. Eso está más que claro allí, hermano. Nosotros no tenemos duda de esto. La orden está dada. La decisión es muy sencilla. Lo hacemos, no lo hacemos, lo sacamos de las cosas que nos ordenó nuestro Mesías. Pero esas palabras no pueden quedar vacías si somos discípulos de Él. Se nos da una orden. Hagan esto en memoria de mí. Y claramente es Pesach, porque Él lo dijo, he deseado comer con ustedes esta Pascua. Vamos también al Evangelio de Juan. Tengan un poco de paciencia, yo le dije que hoy íbamos a usar bastante texto, estamos dejando que la misma escritura hable. Yo quiero que usted sepa que hay abundante, por así decirlo, enseñanza bíblica en torno a esto y muchos pasajes que yo no integré a este estudio por razones de tiempo. Vamos a leer Juan 2.23, Juan 2.23 en la Reina Valera de 1960. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Ok, es decir, yo quiero que usted observe lo que hemos leído acerca del Señor Jesús. Es decir, es claro que no se perdía una Pascua. Eso es un hecho, hermano. No se perdía una Pascua hasta llegar a la última, a la que Él oficiaría y en la que Él mismo haría de cordero. Cuya sangre traería un nuevo pacto. Todo aquel que esté cubierto por esa sangre será salvo, aleluya, cuando el Dios eterno haga juicio sobre toda su creación. Entonces dice que Él está en la Pascua y que en medio de ella no solo no se opone, sino que hacía milagros y señales. Y usted y yo sabemos que donde hay milagros y señales, es decir, la gente llega porque llega, hermano. Es decir, no solo no se opone, sino que atrae gente. A través de la unción que el Dios eterno le ha dado, trae gente a la celebración. Uno de los milagros que dice que se hizo en estos días de Pesach, cercano a Pesach, fue la multiplicación de los panes. Imagínense cómo eso no traería gente. ¿Ya? Entonces estamos hablando de un Señor Jesús que para nada se opone a las santas convocaciones. Sigamos leyendo. Vamos a Juan capítulo 7, verso 2 en la Nueva Traducción Viviente. Pero se acercaba el tiempo judío, el festival de las enramadas. Aleluya. Entonces, en la mitad del festival, Jesús subió al templo y comenzó a enseñar. Está claro que Él estaba en la fiesta de los tabernáculos de Sucot y que en la mitad de la celebración Él subió. Si usted lee el capítulo, dice que Él no subió desde el primer día porque ya lo estaban buscando y su vida corría riesgo. Algo que usted también debe considerar. Es decir, estamos diciendo que el Señor Jesús, a pesar del peligro de muerte y de arresto también, porque mínimo era el arresto, pero también algunos hablaban de matarlo, aún así Él busca la manera de subir y celebrar el tabernáculo de Sucot. Y vaya, enseña en el templo. Eso no es una actitud nunca contraria a las santas convocaciones, es súper participativa. Pero quiero aclarar algo, porque en el verso 2 del capítulo 7 de Juan, que nos dice que se acercaba el tiempo judío. Otras versiones dicen se acercaba a la fiesta de los tabernáculos, la fiesta judía de los tabernáculos. Y es posible que esto se lea de manera equivocada o se lea para pensar, bueno, sí, fíjate que la fiesta es judía o fíjate que el tiempo es judío.
pero en realidad no es así, hermano. O sea, ¿por qué Juan, que usa esta expresión 2 veces en el Evangelio, otra vez lo usa también en la Pascua, diciendo que el Señor Jesús estaba en la Pascua, la de los judíos? Esto es importante que usted lo sepa para que no lea de manera un poco descuidada estos dos pasajes donde se usa esta expresión, que era un tiempo judío. La razón, hermano, es que Juan, el que está escribiendo aquí, obviamente, es un escritor tardío. Él escribe cerca del año 95, después del inicio del tiempo en la era de nuestro Señor, es decir, en el 95 después de Cristo, por así decirlo. Y en esta época ya se habían introducido fiestas paganas. Eso lo puede leer usted en la carta de Pedro, lo puede leer en la carta de Judas, la lucha que hay contra los falsos maestros y contra toda la mezcla que habían hecho de la herencia que Dios nos dejó en las santas convocaciones, con tradiciones griegas, con tradiciones algunas orientales. Había una lucha. Entonces Juan, para identificar exactamente qué fue lo que hizo el Señor Jesús y para dejar por fuera a los falsos maestros, dice, él estaba celebrando la fiesta de los tabernáculos, la que viene del pueblo judío. Él estaba celebrando Pascua, la que viene del pueblo judío. Yo creo que esto no es extraño a nosotros. Incluso hoy en día, cuando uno habla de Pascua, la gente se confunde, porque nosotros hay una tradición de una Pascua que creo que viene, es una Pascua de origen gnóstico, donde supuestamente María Magdalena, un milagro de unos huevos que se volvieron huevos de color, y ahí se mete Roma también, eso tuvo que ver con un emperador romano, etc. Y tenemos otra Pascua, en otro tiempo, con otros elementos que nada tienen que ver con Cristo. Se sacó a Cristo de allí, ¿ok? Y ya ellos desde el principio del nacimiento de la iglesia se está luchando con esto. Entonces Juan, cuando habla de las celebraciones, siempre hace la claridad, ¿ok? Y eso es, bueno, el Evangelio de Juan, usted se dará cuenta que incluso el mismo Señor Jesús, cuando habló con la samaritana, porque es que se predican a veces una salvación que no es la bíblica, se predican a veces tiempos que no son bíblicos. El Señor Jesús le tuvo que decir a la samaritana, mira, la salvación viene de los judíos, pero no está diciendo que la salvación, que los judíos son dueños de la salvación. Está diciendo es que la forma, lo que Dios estableció, está en la palabra y es la que ha guardado el pueblo de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado cuando leemos esta, y por cierto, tener también cuidado no solo al leer el Evangelio de Juan, sino también hoy en día, hermano, que nosotros miremos que la Santa Convocación es conforme a lo que la Escritura nos está diciendo, porque la verdad tenemos otras Pascuas y otras cosas, y hay gente todavía dentro de lo que es el ocultismo, que coge todo lo que son los mecanismos bíblicos, porque ellos saben que ahí está el poder de Dios y lo confunden. Y hacen de esto negocio, hacen de esto, por así decirlo, toda una venta de cosas espirituales, alejadas del verdadero sentido que Dios estableció. Gente, por así decirlo, perdónenme la expresión, gente inmunda, que le darán cuenta al Dios eterno y pagarán caro todo lo que están haciendo con la palabra del Dios bueno. Aleluya. Pero vamos a seguir leyendo nosotros. Juan 7, del 37 al 39. Seguimos hablando del Señor Jesús en la fiesta de los tabernáculos. En el último día, el mes solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en Él. Hasta el momento, el Espíritu no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado todavía. Aleluya. Mire, hermano, muchos pasajes que nosotros manejamos provienen sin duda alguna de las santas convocaciones. Es que sería imposible comprender el Evangelio en su contexto, en su sentido real, sin el conocimiento de las santas convocaciones. Los que han celebrado Sukkot, los tabernáculos, saben que hay un día en que se oraba por la lluvia. Los evangelios registran eso.
en que el sacerdocio que estaba en pie en esa época bajaba del templo al estanque de Siloé en una procesión y oraban por las lluvias. Ese era el último gran día de los tabernáculos. Y el Señor Jesús se para en medio de esa celebración y dice que si alguno tiene sed, que venga a Él y beba, que de su interior correrán ríos de agua viva. Es decir, yo le daré el Espíritu de Dios fluyendo. Imagínese usted. Pero esto lo dice usando el mismo contexto de los tabernáculos. Y en tabernáculos también se iluminaba el templo, de tal manera que desde, por así decirlo, de todas partes se podía ver las luces, porque usted sabe que Jerusalén está a lo alto. Aleluya. Cuando el Señor Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, y cuando dijo, ustedes son la luz del mundo, una ciudad puesta en lo alto, iluminada, no se puede esconder. Está haciendo referencia a lo que se hacía en los tabernáculos, que se alumbraba toda la ciudad en lo alto. Eso es el lenguaje propio de las fiestas. Y el Señor Jesús, su teología está identificada con esto, hermano. Es imposible. Estas palabras, ¿en qué otro contexto podrían tener sentido? Y el apóstol el apóstol Juan lo dice claramente y especifica, está hablando del Espíritu Santo que él daría, pero está conectado. La fiesta de los tabernáculos. Enseñaba en Sucot y usaba Sucot para explicar su misión, su labor. Nada más cercano, hermano, a la vida y obra del Señor Jesús. Bueno, vamos rápidamente porque el tiempo va avanzando. Gracias por su paciencia. Otra razón por la que la iglesia debe celebrarla, los discípulos y el apóstol Pablo la practicaron. Hechos 2:1 y Hechos 20:6. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Aleluya. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés de Shavuot, estaban todos unánimes. La gente conoce Pentecostés por la venida del Espíritu Santo, pero no sabe que es una santa convocación, que es Shavuot. Y este detalle se pasa por alto. Y piensa en eso, el Señor Jesús muere en Pesach, sepultado en Hag HaMatzon, los panes sin levadura, resucita en la fiesta de las primicias y le dice a los discípulos que estén en Jerusalén orando para recibir al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es enviado justo en la celebración de Shavuot, de Pentecostés. ¿Usted cree que esto es de un Dios que no está fundamentado y siguiendo los tiempos de acuerdo a lo que Él estableció en las fiestas? Claramente está siguiendo el patrón de las fiestas que Él mismo estableció. Con razón dijo, yo las establecí, son en mi honor. Aleluya. Pero cuando llegó Pentecostés fue derramado el Espíritu Santo. Pensar que eso es casualidad, hermano, ya sería como contradecir un poco lo que el Dios eterno ha establecido. Y Hechos 26 dice que ellos estaban en los días de los panes sin levadura. ¿Y cómo sabemos que ellos lo celebraron? Bueno, porque al final dice, donde nos quedamos 7 días. Y Hag HaMatzon, los panes sin levadura, es una fiesta que dura 7 días. Y claramente ellos están haciendo referencia a que ellos se detuvieron. Y detuvieron la navegación para celebrar los panes sin levadura. Y que pasados esos días, entonces continuaron la navegación. Están y Lucas, que no es... no que es el único escritor bíblico que no es de origen judío, que no es de origen hebreo. El doctor Gilel, Lucas, médico, está escribiendo aquí está registrando las santas convocaciones. Vamos a seguir leyendo. Hechos 18:21. Sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Está hablando el apóstol Pablo, Ras Shaul, no está diciendo me gustaría o sería bueno, está diciendo es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, que la guarde. No está diciendo que la visite, que son cosas diferentes. Uno ir por curiosidad, que la guarde, es decir, que obedezca los mandamientos en torno a esa celebración. Eso es guardar, la fiesta que viene. Y Hechos 20:16. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia,
pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés de Shavuot, si le fuese posible, en Jerusalén. Vamos a 1 Corintios 16:7. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Y hermanos, el libro de Hechos está plagado de los apóstoles, no solo marcando el tiempo por la fiesta, sino celebrando, guardando. Eso es un hecho. Y la iglesia tiene que pensar en esa realidad, o puede omitirla. Pero es un hecho bíblico. 1 Corintios 5, del 7 al 8, donde el apóstol Pablo instruye a la iglesia a que guarde la celebración de Pesach. Él, como perito arquitecto de la teología, él mismo lo dijo. Que él transmite la enseñanza que recibió directamente de nuestro Mesías. Está diciendo a la iglesia: celebremos la fiesta. Vamos a leer 1 Corintios 5, 7 al 8, la Nueva Traducción Viviente. Desháganse de la vieja levadura, quitando a ese perverso de entre ustedes. Entonces serán como una nueva masa preparada, sin levadura, que es lo que realmente son. Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros. Por lo tanto, celebremos el festival, no con el viejo pan de perversidad y de maldad, sino con el nuevo pan de sinceridad y verdad. Dice: por lo tanto, celebremos el festival, verso 8. Y dice: Cristo es nuestra Pascua. No compara a nuestro Señor Jesús con cualquier otra cosa, sino Cristo es nuestro Cordero Pascual, claramente, y se ha sido sacrificado por nosotros. Por lo tanto, celebremos el festival. Ahí hay una orden directa: celebremos el festival. Está hablando el apóstol Pablo a la iglesia que está en Grecia, los Corintios. No está usando el lenguaje de la fiesta de los panes sin levadura. Dice: no con el viejo pan de perversidad y de maldad, sino con el nuevo pan de sinceridad y verdad. Pero la orden es celebrarla, limpios de la vieja levadura. Ahora, quise traer esta cita de un escritor que toma los libros de historia eclesiástica, en el volumen 1, en el capítulo 2, en la sección 30, Yesler. Usted puede buscarlo, un excelente escritor en torno a todos los que son registros de la iglesia en sus principios, historia de la iglesia. Dice: los cristianos nazarenos de Palestina, porque la iglesia se había dividido en dos, la iglesia que estaba en Roma y la iglesia que estaba en Oriente. Estamos hablando de lo que estaba en Palestina, la que estaba más cerca, en Jerusalén, que está más al oriente. Dice: retuvieron la enseñanza del Antiguo Testamento entera, con excepción de la ceremonial. Cuando habla de la ceremonial se refiere a la ley levítica de los sacrificios. Y por consiguiente retuvieron las festividades. Eso es un hecho, hermano. La iglesia en su inicio practicaba las festividades. Usted lo puede ver en los textos históricos. ¿Qué practicaba la iglesia? Lo mismo la Didaqué, un libro conocido como la Doctrina de los Apóstoles. Usted se va a dar cuenta que ahí está involucrado el tema de las santas convocaciones. Es un texto importante también, y tenemos tantos registros que comprueba que esto formaba parte de la práctica eclesiástica, que más adelante se quiso borrar para desconectarnos de la raíz de nuestra fe. Y bueno, vamos hacia adelante. Quiero avanzar ya con esto. Estamos terminando prácticamente. Otra razón para celebrarla es que en el milenio se celebrarán las fiestas. Es decir, Dios en ningún momento ha ordenado que haya una discontinuidad, de que haya un cese. Por el contrario, Dios está apuntando a que se van a celebrar en el reinado del Mesías, en el milenio se celebrarán. Eso aparece también en Isaías. Pero voy a leer solamente este pasaje de Zacarías, porque la verdad, como les digo, hay una abundancia de textos en torno a esto. Vamos a leer en Zacarías 14, del 16 al 18. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Aleluya. Espero que usted vea la conexión. Está hablando aquí del milenio del Mesías, del reinado. Acuérdese, perdóneme si me extiendo un poco, pero estos pasajes requieren cierto
contexto. Zacarías está hablando del reino milenial del Mesías. Usted lo puede leer después. Originalmente, en los 5 primeros libros escritos por Moisés, Moshe Rabén, se dividieron las familias de la tierra en 70 naciones. De hecho, en la fiesta de los tabernáculos se hacía ofrenda por las naciones de la tierra. Eran 70 ofrendas precisamente que se traían delante de Dios. Y se oraba por la lluvia, como acabamos de decir, que el último gran día se oraba por la lluvia, el día que el Señor Jesús dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba. Te estás diciendo que en el reinado del Mesías las familias de la tierra subirán a adorar y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y que el que no suba, ¿qué pasará? No vendrá lluvia. Es decir, el que no cumpla el mandato, entonces también sentirá la consecuencia de no cumplir. No habrá lluvia para ellos. Esa será la consecuencia de no. Por eso le decía, sí hay implicaciones espirituales en el tema de las fiestas. Y es importante que revisemos. Las fiestas no salvan, hermano. El que salva a nuestro Mesías, pero hay bendiciones en ellas. Hay provecho en ellas. Dios no manda a hacer cosas por hacerlas. Hay bendición. Bueno, quería dejarle estos argumentos en su corazón. Espero que usted esté convencido en su propia mente. No quiero terminar esto sin dejarle un par de promesas que me han parecido un par de promesas hermosas en torno a las santas convocaciones. Vamos a leerlas. Para mí son poderosas, hermanos. Yo las siento dentro de todo mi ser. Impactan mi vida estas promesas en torno a las santas convocaciones, y por eso quise traerlas para compartirlas con usted. Espero que usted también se ha tocado por lo que Dios habla en torno a las santas convocaciones en estas promesas. Sofonías 3 del 17 al 18. Pues el Señor tu Dios vive en medio de ti. Él es un poderoso Salvador. Se deleitará en ti con alegría. Con su amor calmará todos tus temores. Se gozará por ti con cánticos de alegría. Reuniré a los que añoran los festivales establecidos. Nunca más serán avergonzados. Aleluya. No sé si usted se goza. Reuniré a los que añoran los festivales establecidos. Nunca más serán avergonzados. El Señor tu Dios vive en medio de ti. Él es un poderoso Salvador. Se deleitará en ti con alegría. Con su amor calmará todos tus temores. Se gozará por ti con cánticos de alegrías. ¿Cuándo? Cuando se reúnan todos los que añoran los festivales establecidos por Él. Nunca más serán avergonzados. Aleluya. Aquellos que no se avergüenzan de Él tampoco los deja en vergüenza. Gloria al Señor. No se avergüenza, hermano, de hacerle fiesta al Señor, y Él no se avergonzará de ti, no te dejará en vergüenza tampoco. Se gozará contigo. Aleluya. Habrá cánticos de alegría, se regocijará en su pueblo. Él reunirá a todos aquellos que aman los tiempos de Él y que añoran estos tiempos para gozarse con Él. Gloria al Señor. Pero hay otra promesa también poderosa, la cual quiero leer de último ya para orar. Isaías 33 del 20 al 21. En cambio, verá a Nación como lugar de festivales sagrados. Verán a Jerusalén, una ciudad tranquila y segura. Será como una carpa con las sogas tensas y con las estacas firmemente clavadas. Para nosotros, el Señor será el poderoso. Será un ancho río de protección que ningún enemigo puede cruzar, por el cual no puede navegar ningún barco enemigo. Oh, aleluya, gloria al Señor. Hay promesas de protección, hermanos. Dice, ustedes verán el lugar de mis festividades sagradas, de mis santas convocaciones. Verán a Jerusalén, una ciudad como tranquila y segura. Será como una carpa con las sogas tensas y las estacas firmemente clavadas. Y la promesa poderosa una vez más, para nosotros el Señor será poderoso. Será como un ancho río de protección que ningún enemigo puede cruzar, por el cual no puede navegar ningún barco enemigo, hermano. Hay bendición en hacer de nuestros sitios, de nuestros templos, lugares donde se celebra las santas convocaciones. Ojalá usted leyera ese capítulo de Isaías,
su espíritu se va a estremecer, porque el Señor dice, te preguntarás por las cosas que te impactaban, por aquellos contadores que venían a cobrarte y tú no tenías cómo pagar, por aquellos que venían y te despojaban de tus hijos para que pudieras saldar tu deuda, y todos serán quitados, aleluya. En cambio mirarás al lugar donde se celebran las santas convocaciones y verás que es un sitio tranquilo y seguro. Será como una carpa que nadie puede mover ni estremecer, y el Señor será como un río ancho que ningún enemigo podrá atravesar. Él estará alrededor tuyo y ninguna nave enemiga podrá entrar allí y llegar a ti. Gloria al Señor. Poderosa promesa, hermano. No sé usted, yo me siento motivado, hermano. Aleluya. Y le doy gracias al Señor. Ese es un compromiso al que Dios me llamó. Y ha sido mi labor y la sigo haciendo. Y espero que quede establecido en mi familia. Será para bendición de ellos también. Que nuestra casa, nuestros hogares sean sitios donde se celebra al Señor. No teóricamente, sino en los tiempos establecidos por Él. Que ahí estemos adorando al Señor. Vamos.